Cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Le agradezco mucho su compañía. Por supuesto que si nos sigue a través de la radio, las plataformas de internet. Fíjese que hoy la ONU, Derechos Humanos de la ONU, dice que los periodistas en México necesitan protección, no ataques de las autoridades. El jefe de los derechos humanos llama a México, en este caso de la ONU, a cumplir con su obligación de garantizar la seguridad. De lo contrario, no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia entre los medios. Esto es lo que dice Naciones Unidas. Yo creo que tiene efectivamente pues muchos elementos como para reflexionar el día de hoy sobre el particular. Un grupo de periodistas también firma un desplegado que en este caso opone a la consideración de la ciudadanía después de expresar solidaridad con Ciro Gómez Leiva. Exigimos al gobierno que esclarezca el atentado, castigue a los culpables materiales e intelectuales y que el presidente de México asuma su responsabilidad política en este intento de asesinato. De no autocontrolarse el presidente con sus impulsos de ira hacia los periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta de la que ya han experimentado otros países latinoamericanos: asesinar periodistas para desestabilizar al gobierno o matar en pago de favores al gobierno. Esto es pues lo que el día de hoy se publica en un desplegado, y el presidente habló de un posible autoatentado. Fíjese ya en las tesis en las que está el gobierno, parte de lo que dijo López Obrador. Por eso cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dijo el presidente, él no lo descarta, y bueno, pues así está efectivamente el tema. En México, en más información, Perú declara persona non grata al embajador de México en aquel país, así lo anunció la ministra de Asuntos Exteriores. Informo que el gobierno del Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú, que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias del principio de no intervención. Hace un momento platiqué con Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe. Me dijo, tomamos nota, y se queda efectivamente una persona al frente de la embajada. Se trata de Carla Tatiana Ornelas Loera. En más información, detiene Sedena Antonio Ceguera, le llaman el Tony Tormenta, hermano del Mencho, entre 3 y 3.5. Ahí sí están los pronósticos de cuánto va a crecer la actividad económica de México en este año. En más información, bueno, pues el presidente recibió el día de hoy a legisladores, no recibió a Ricardo Monreal, para agradecerles su apoyo ciego en la reforma del Plan B. Jacob Polewski dice, sí somos serviles a AMLO y lo hacemos con mucho honor. Parte, por supuesto, de lo que dijo. En otros temas, le comento que, bueno, pues hay una despliegue de la policía, más bien que de la policía, de la Guardia Nacional en Texas, 400 militares ya tenemos en la frontera. En un momento más vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, y también vamos a platicar de la situación del PRI, donde Alejandro Moreno decidió perpetuarse ya hasta el 24. En fin, platicaremos de todo esto en un momento. Después de la pausa, regresamos con toda la información de la detención de este individuo que apodan el Tony Tormenta. Es una detención de enorme relieve. Estamos hablando del hermano del Mencho, uno de los criminales más poderosos en este país. El día de ayer le leía el hilo que publicó en su cuenta de Twitter Luis Carlos Ugalde, y el día de hoy fui a mi biblioteca y rescaté un libro del propio Ugalde, muy interesante, por cierto, le recomiendo que le eche un vistazo, que se llama Así lo viví. Es el testimonio de la elección presidencial del 2006, la más competitiva de la historia de México, y le agradezco que converse con nosotros. Luis Carlos, buenas noches. Hola, Leonardo, muy buenas noches. Oye, estamos ante un intento de reescribir la historia desde el poder. Es una afirmación que yo creo que
tienes parte de razón, pero yo creo que la narrativa de López Obrador tiene un choque con la realidad, porque a pesar de que es muy atractiva para interpretar las cosas, choca con los hechos verídicos, y aunque hay una fascinación dentro del populismo por basar la realidad en las emociones, eventualmente la realidad acaba por imponerse. Entonces yo creo que esto es efectivo en el corto plazo, pero después ya no. Oye, ¿está suficientemente documentado? Yo citaba el libro que tú escribiste, tu testimonio, lo que ocurrió efectivamente en el 2006, o todavía hay, digamos, materia opinable y elementos que explorar. Luis Carlos. Yo creo que la elección de 2006 está documentada, está evaluada, está jurídicamente validada. El problema es que a distancia, pues la gente tiene recuerdos bastante difuminados y emotivos de lo que ocurrió. Y para un segmento de la población que son seguidores fieles de López Obrador, pues claramente la interpretación que él da es la que vale, que es que hubo un fraude que nunca ha sido comprobado, pero que le da sentido a la narrativa del presidente. Así es que para este 25% de la población eso es así. No importa la evidencia, no importan los datos, no importan los textos, eso es así y no hay mucho que discutir. Hay otro segmento del 40 a 45% de la población que piensa que la elección fue válida, fue legal, y hay otro porcentaje de la población que no le importa. Entonces, el tema es que ese mito fundacional de López Obrador está quedando cincelado en sus seguidores como un hecho indiscutible de su propia narrativa. Y además veo pues que hay poco interés del resto para tratar de contradecirlo en este y en otros temas. Hay una suerte como de flojera o como de sumisión o como de sensación de que ya no se puede competir contra la narrativa del presidente, y creo que cuando las poblaciones o los países ceden ante la mentira, que la consideran como parte inevitable del discurso político, estamos en un gran problema, y creo que eso está pasando en México, Leonardo. ¿No? Es la diferencia entre historia y memoria, es decir, lo que ocurrió y lo que la gente quiere recordar. Está tu libro, está, me acuerdo, también uno de Fernando Pliego, están otros que analizaron, incluso el de Crespo, la elección del 2006. ¿Hay algún testimonio que pruebe que hubo fraude en algún momento? ¿Tú has revisado la bibliografía sobre el particular, Luis Carlos? Yo he leído todos los libros que se han escrito sobre el tema por razones obvias, y siempre con los ojos abiertos, porque mi postura como protagonista de los hechos, y además como un académico que estás interesado en entender la realidad, es siempre estar abierto a que haya un dato que contradizca tu creencia. Y hasta hoy, Leonardo, después de 17 años, yo todavía no veo un dato, una grabación, un testimonio que me haga pensar que existe conspiración. Y digo lo de la conspiración porque es ese sentido de un fraude orquestado, la de que la autoridad conspiró para alterar una votación. López Obrador usa el concepto de fraude de una forma muy elástica, tan elástica que se vuelve inservible en la idea de que el fraude es todo aquello que hizo que perdiera, porque parte de una aseveración moral, que es que el triunfo de sus opositores es moralmente imposible. Y entonces, para muchos, el hecho de que él no haya ganado es en sí mismo la prueba de que hubo fraude, se convierte en una falacia. Entonces, López Obrador está en ese esquema nebuloso, pero yo parto de la definición de fraude, que es alterar la votación emitida para hacer que uno gane y otro pierda. Esa es la definición terrenal de fraude. Yo todavía no encuentro nadie que me diga, ¿sabes qué? Delante de tus narices, aunque tú hayas sido presidente del IFE, ocurrió esto, no te diste cuenta. Yo no tengo ninguna evidencia de que así haya ocurrido, Leonardo. Ya. Oye, digamos, este grupo de personas que creen a pie juntillas en lo que es su líder, asimilable a lo que son los negacionistas en los Estados Unidos, Luis Carlos. Sí, claro, es la misma historia. Los negacionistas de 2020 y en general, bueno, los negacionistas de 2020 siguen el mismo patrón. El tema es que si Trump pierde es porque hay una conspiración. Trump es un conspiracionista, y que hay un estado profundo, el Deep State, que confabula en contra de la clase trabajadora que está siendo invadida culturalmente.
y entonces el Deep State está conspirando contra esta clase trabajadora y contra los vulnerables, y por lo tanto hubo fraude. ¿Qué importa la evidencia? ¿Qué importan los fallos de los tribunales locales? ¿Qué importa que los mismos republicanos hayan dicho que no hay evidencia de eso? Es una necesidad de creencia, es un deseo de identidad emotiva lo que te lleva a juntarte a partir de estas conspiraciones, y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Oye, te pregunto también como exintegrante del órgano electoral, ¿te preocupa el plan B? ¿Tú crees también que las elecciones del 23 y el 24 podrían estar en riesgo con esta decisión legislativa? Hoy el presidente citó a todos los legisladores para agradecerles no sus buenos argumentos o sus buenas ideas, sino su lealtad, Luis Carlos. Sí me preocupa mucho el plan B, Leonardo, pero creo que a pesar del plan B, el INE puede maniobrar para administrarlo y salir avante en 2023 y 2024. Yo confío siempre y cuando se cumple una condición, que la elección de los consejeros, que debe ocurrir en marzo, arroje como resultado que de los 4 nuevos, una mayoría, 2 o 3 sean gente razonable, gente experimentada, gente responsable. Si al contrario 3 de ellos o 2 o 4 de ellos son gente radical, gente implosiva, gente que busca reventar el funcionamiento de INE desde adentro, entonces sí va a haber problemas, con o sin plan B. Entonces, el plan B es administrable además por una razón. Primero, porque se pospuso la entrada en vigor de una buena parte de ella hasta febrero por un tema de procedimiento legislativo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el INE no se va a promulgar sino hasta febrero. 2, porque es impugnable por diversas vías, y eso puede hacer que eventualmente parte de lo que se aprobó en el Congreso no sea ejecutable y sea revocable por la Corte o por el Tribunal Electoral. Entonces yo creo que la probabilidad de que una parte de esto que se aprobó no sea ejecutado nunca. Y si además tienes consejeros responsables, podrías maniobrar y llegar a 24 con un INE que lograra administrar la elección a pesar de todo esto, Leonardo. Ya, bueno, pues no parece que algunos órganos del Estado se estén tomando muy en serio la integración. Los enviados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, además de ser militantes de Morena, pues a ojo de buen cubero, no reúnen el perfil requerido para una fusión tan delicada, Luis Carlos. Totalmente de acuerdo, Leonardo, y esto es una irresponsabilidad de la presidenta de la comisión, que en este y en otros temas ha tenido un desempeño lamentable. Por otra parte, el Instituto de Transparencia, el INAI, postuló 2 personas muy serias y responsables. Entonces, digamos que hay un empate ahorita. Falta ver quiénes nombran los diputados. Hay un riesgo, sí hay un riesgo de que este comité técnico que debe administrar el procedimiento de selección de los consejeros acabe sesgado a favor del gobierno. Ese es un riesgo. Sin embargo, hay otro aspecto que tomar en cuenta, que es que el procedimiento, como fue convocado por la Cámara de Diputados la semana pasada, busca expertos. Entonces, por más que quieran sesgarse para escoger gente de la 4T, pues los de la 4T tienen que mostrar un piso mínimo de conocimiento. Es decir, no puede el presidente nombrar a su jefe de ayudantes como lo ha hecho en otros órganos autónomos. Tienen que ser gentes que compitan. Entonces, creo yo que el riesgo es menor en comparación a otros nombramientos de otros órganos. Muy bien. Pues Luis Carlos, te mando un abrazo. Feliz Navidad. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Saludos, Luis Carlos Ugalde, autor del libro Así lo viví, su testimonio sobre las elecciones del 2006, que haríamos bien en leer. Y bueno, pues después de que Alejandro Moreno hiciera, además en una reunión ayer por Zoom un poco rara, porque dice que votaron por unanimidad, y salió Astudillo diciendo, oiga, no fue por unanimidad, yo voté en contra. Astudillo, el exgobernador de Guerrero, pues parece que hay un ánimo de quedarse con el partido. Vamos ahora con Lerdo de Tejada, Fernando Lerdo de Tejada. Él es, como usted sabe, un hombre que en los últimos años ha decidido, además de su desempeño profesional, tener un ojo avisor sobre lo que ocurre en el PRI. Fernando, ¿cómo estás? Leo, muy buenas noches y muchas gracias por esta entrevista y un saludo a tu auditorio también. Pues, ¿cómo ves al dirigente nacional del PRI? Parece que ya dice que le escrituraron al partido y dice, me lo quedo hasta el 24 mientras no se disponga lo contrario.
Mira, Leo, es verdaderamente increíble el cinismo de Alito y su pandilla, el dar este albazo verdaderamente sorpresivo, completamente en lo oscurito, diciendo que va a haber una adecuación, imagínate tú, a una legislación que hoy es inexistente, porque realmente todavía ni siquiera termina el proceso legislativo y ni se publica, y además una legislación que supuestamente tenían el compromiso de impugnar, porque como parte de la alianza tenían ese compromiso. Entonces, por todas luces, por donde se vea, Leo, esto no puede calificarse más que, como lo es, una marranada de Alito. Ya. Oye, ¿y qué van a hacer? ¿Cuáles son los márgenes de resistencia? ¿O simplemente decir, palo dado, hay que aguantarlo? No, por supuesto que no. Yo lo primero que te diría es que existe un clamor hoy en día en el priismo de que este tipo de manipulaciones no deben permitirse. Existe realmente indignación por parte de muchos priistas respecto de que esta es una circunstancia inaceptable y por lo tanto hay todo un movimiento, todo un interés en que las cosas se puedan cambiar y por lo menos en este caso revertir esa modificación a los estatutos completamente manipulada e interesada. Ya, pues seguiremos de cerca el tema, pero ciertamente es una maniobra, sí, con toda nocturnidad. Fernando, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Leo, y estamos en contacto porque esto de veras no se acaba aquí, esto es un primer capítulo de muchos que habrá, porque requerimos partidos muy fuertes para competir en el 24 como alianza. Y el PRI tiene que estar, por lo tanto, al día, tiene que estar fuerte, porque si no, no le va a servir a la alianza, Leo. Entonces, estaremos en contacto. Un abrazo, felices fiestas. Gracias, Leo, igual. Saludos. Saludos. Fernando Lerdo de Tejada, hoy platicando con usted. Fíjese que el Pentágono dice que está preparado para responder a cualquier llamado que haga el Departamento de Seguridad Nacional, la Homeland Security, para reforzar la frontera con México. Ya le decía que hay 400 militares. Dicen que, bueno, pues si hace falta, apoyarán ante la oleada de migrantes que ha llegado en las últimas semanas. Las expectativas que suspendía el título 42, una norma que, como usted sabe, permitía expulsar a indocumentados de manera expedita por asuntos sanitarios, ¿no? El tema de la pandemia. El lunes, se lo comentábamos, el tribunal paralizó el levantamiento de esta regulación que estaba previsto para el miércoles. Así es que, bueno, pues tensión en la frontera. El Departamento de Defensa dice que está dispuesto a lo que haga falta, es decir, dispuesto a ayudar, a colaborar con la protección de sus fronteras. Vamos ahora con Irán Espinosa de los Monteros hasta Jalisco, detención del hermano del Mencho. Irán, buenas noches. Bueno, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues hablaba de tensión allá en la frontera. También hay tensión en el estado de Jalisco, pero por fortuna hasta el momento no se ha presentado ningún incidente en materia de seguridad o de inseguridad. Esto luego de que esta mañana, 5:20 de la mañana para ser preciso, fue detenido Antonio Ceguera, uno de los líderes, el brazo operativo, digamos, del Cártel Jalisco Nueva Generación, hermano del líder de Nemesio Oseguera, me refiero. Se dio la detención sin un solo disparo en un fraccionamiento privado ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según dijeron algunos vecinos, se escucharon algunos ruidos, pero pues mayor sobresalto, ruidos simplemente como de personas que estaban en la calle. Es un fraccionamiento al tal cual, con entrada controlada. Pensaron, aquí está, alguien se está mudando. Finalmente, en la mañana se enteran, pero a través de las noticias, que uno de sus vecinos era nada más y nada menos que este hombre, que también es buscado por la autoridad estadounidense por ser pues implicado en uno de los principales provocadores de violencia en el país, a partir también de la... ¿Sabemos, Irán, si está pedido para extradición? De momento el gobierno federal no ha dado mayor explicación que la que se publicó en un boletín por medio de la Sedena. Me imagino que el día de mañana tendrá que el presidente López Obrador dar postura al respecto, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. El día de hoy el canciller de la República dio a conocer los detalles de la cumbre de líderes de América del Norte. El día 10 habrá 2 reuniones bilaterales, una con el primer ministro de Canadá, otra con el presidente de los Estados Unidos, y hace un ratito subió un tuit en donde dice que el embajador, pues le han fijado 72 horas para salir del país, tema que ya comentamos con el propio subsecretario. Encuentro esta decisión infundada y reprobable, dice el canciller. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición, esto es lo que dice Marcelo Ebrard. Perú opina otra cosa y le ha pedido que se marche, como ya escuchamos a la propia ministra de Relaciones Exteriores de Perú. Así está la tensión con América del Sur. Y vamos ahora a dar la más cordial bienvenida a Julia Carabias. Ella es, usted lo sabe, una distinguidísima científica de este país, miembro del Colegio Nacional. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimo gusto nuevamente estar con el programa y su audiencia. Pues le agradezco mucho el tiempo, doctora. Cuéntele al auditorio qué valoración tiene la declaración esta de la COP que se ha desarrollado sobre la biodiversidad en Canadá. ¿Es un avance? En fin, cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país cuál es su punto de vista, doctora. Bueno, muy brevemente, primero explicar un poco qué significa esto de la COP y de la COP de biodiversidad. Cada 2 años, la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica se reúne desde 1992, cuando en la Cumbre de la Tierra se adoptó esta convención por todos los países. Era una cuestión en ese momento de una gran importancia, y a lo largo del tiempo la importancia del tema de la biodiversidad fue decayendo en los gobiernos y fue ampliándose la importancia sobre el cambio climático. Así tenemos ya 27 COPs en cambio climático. En la parte de biodiversidad tenemos 15 COPs. Hace unos años, en el 2011, se adoptó un programa para la Conferencia de Biodiversidad que ponía un conjunto de metas muy específicas para lograr conservar la biodiversidad que se está perdiendo. Está calculada ya por la ciencia que de los 8 millones que se especula se tienen de especies de plantas y animales, para fin de este siglo, que no falta demasiado tiempo, habrá 1 millón de especies que estará en peligro de extinción, y muchas de ellas se habrán extintas si seguimos con las mismas tendencias. Hay una extinción masiva. Sí, estamos en la 6ª ola de la extinción, que a la diferencia de otros momentos en otras épocas de la vida, de la historia de la vida, en esta ocasión son los humanos los que estamos provocando esa extinción, y no nos damos cuenta que nosotros dependemos de la biodiversidad y además somos parte del producto evolutivo de esa biodiversidad. Déjeme preguntarle o subrayarlo. Además está ocurriendo esta extinción masiva con plena conciencia de que podríamos hacer algo diferente, doctora Carabias. Solamente que podemos hacer algo diferente si no sabemos qué hacer diferente. Y de eso se trató esta conferencia de las partes. El conocimiento científico que se ha aportado y las miles de experiencias que se tienen también en el conocimiento tradicional de muchos pueblos originarios, nos está diciendo que se puede hacer mucho más armónico la relación entre la sociedad y la naturaleza. En el 2010 se adoptaron un conjunto de metas que terminaron en el 2020. Es como el equivalente de lo que hablábamos en cambio climático sobre el protocolo de Kioto, que fue sustituido por el Acuerdo de París. En este caso, lo que eran las metas de Aichi se convirtieron en este nuevo acuerdo que ya terminó desde el 2020, pero que se había postergado su aceptación porque precisamente la conferencia de las partes iba a ser en China, y es cuando inició la pandemia. Se retrasó un año, se retrasó un segundo año. Este año iba a ser en China. Cuando vuelve a haber un crecimiento de la pandemia, entonces Montreal acepta ser la sede, y por eso es que se le llama a este convenio con el acuerdo entre China y Montreal. Los puntos que surgieron importantes de este acuerdo es
conservar la biodiversidad in situ, es decir, en sus ecosistemas naturales, no extraerla y guardarla en zoológicos, en sitios en donde se guardan las semillas, sino en los ecosistemas naturales para que la evolución de la vida continúe. Se acordó cómo hacer un manejo sustentable de esta biodiversidad y que los dueños de la biodiversidad en el mundo, los que tienen estos territorios en donde se encuentra la biodiversidad, puedan acceder a ella de manera justa y equitativa cuando hay un beneficio. Entonces son 3 grandes temas en los que se logró avanzar y que haya un financiamiento que permita la ejecución y la implementación de estos acuerdos que se tomaron ahorita. Hay una parte muy importante de metas que se han colocado, y una es que disminuyamos al 10% las tendencias de pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, tenemos un problema muy fuerte. Ahí tenemos que hacer una línea base de investigación, porque ¿qué significa disminuir cuando ni siquiera sabemos cuántas son las especies que se están perdiendo y dónde se encuentran? Requiere una gran cantidad de acciones y de implementación para poder atender y resolver este tema. Un segundo tema es que se conserve el 30% de los ecosistemas naturales que están en el planeta, y que se restaure el 30% de los ecosistemas que ya están alterados. Y en ese sentido hay que hacer una gran cantidad de implementación también de acciones de restauración. Ello implica la movilización de muchos recursos económicos, y por primera vez hubo una mesa de financiamiento en que generó un acuerdo de llegar a movilizar $20,000 millones, los cuales a lo largo del tiempo y de manera paulatina vendrían a reforzar las acciones de la protección de la biodiversidad. Otro punto muy importante es el involucramiento de las comunidades indígenas que tienen el conocimiento y tienen son dueñas de los territorios en donde se encuentra. Entonces, que el beneficio que surja del uso de la biodiversidad permita también esta justicia en la repartición de los beneficios que puede ocurrir del uso de la biodiversidad. De paso que usted conoce muy bien. Oiga, en este caso, este acuerdo Kunming-Montreal, o sea, la cumbre esta, sí plantea con toda claridad que los 3 vectores fundamentales son un turismo y una infraestructura depredadora y una expansión de la frontera agrícola, es decir, esta amenaza a los hábitats de las especies como un elemento sistémico de la forma en que vivimos, doctora Carabias. De todo es el problema de la apertura de la frontera agrícola en la producción de los alimentos. Eso es por mucho el principal el problema de la biodiversidad. No es tanto un tema del turismo. El turismo, al final de cuentas, por supuesto que tiene un impacto muy fuerte cuando es insustentable, pero la dimensión importante es la apertura de la frontera agropecuaria. En segundo y tercer lugar es esta infraestructura que se va construyendo sin los criterios de sustentabilidad, sea para el turismo o sea para otro tipo de actividades productivas, y los asentamientos humanos, por supuesto. Entonces, el tema también que se abordó y se discutió fue el de disminuir la pérdida de los alimentos para no tener que seguir extendiendo frontera agropecuaria, entendiendo y reconociendo que sí hay una necesidad de incrementar alimentos para una población que viene creciente y para una población que está en un proceso todavía de hambruna inaceptable e injustificable. 8,000 millones de habitantes tiene el planeta Tierra. Doctora Carabias, le agradezco mucho que en fecha tan señalada haya conversado con nosotros. Le deseo felices fiestas. Igualmente para ustedes, y muchas gracias por el interés en estos temas. No lo suelten. Gracias. Gracias. La doctora Carabias es miembro del Colegio Nacional, una de las científicas más acreditadas de este país. Hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted sobre este importante acuerdo, la dimensión del mismo, profundidad y el contexto. Vamos a una breve pausa, volvemos.
pasarnos con Ángel Trinidad. Él, usted lo sabe, además de un intelectual muy relevante en este país, es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mi querido Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Leonardo? Buenas noches, saludos a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues consultarte, en su momento la presidenta de la comisión les planteó la posibilidad, discutió con ustedes, como se dice ahora coloquialmente, peloteó la idea de proponer a María del Socorro Puga Luébano y a Ernesto Insunza para integrar el comité técnico, en este caso, que evaluará a los aspirantes del INE. Pues mira, el primer problema, querido Leonardo, diría yo, es que pues no nos informaron nada, no nos comentaron nada, no nos comunicaron nada respecto de que ya habían hecho eso, sino hasta el jueves pasado que tuvimos una sesión del Consejo, a pregunta expresa mía, yo les pedí, bueno, de hecho, más que pregunta, les pedí que si podíamos subir al orden del día el tema de la elección de las dos personas para el Comité Técnico de Selección del INE. Y lo primero, Leonardo, que hay que decir es que, pues, por alguna razón, parecía como que no querían subir el tema, ¿no? Entonces, por suerte recibí el apoyo de mis demás colegas diciendo que sí se debería de subir el tema. En fin, no me quiero alargar. Al final del día se aceptó que se debería de subir ese tema como último punto del orden del día. Entonces, después de 5 horas de discusión, se tocó el tema y así de pronto nos dijo la presidenta, pues fíjense que eso pues ya está, porque yo ya los nombré. Ah, bueno, ¿y quiénes son? Entonces sacó un papelillo por ahí de entre la ropa y nos leyó esos dos nombres. Inmediatamente el secretario ejecutivo, Francisco Estrada, nos leyó una serie de argumentos y de lineamientos que ellos establecieron desde el 2020, en el que supuestamente pues elegían solamente a personas de un alto perfil y que, decían ellos, se garantizaba que no tuvieran ningún nexo partidista y que además pues lo habían hecho con absoluta transparencia, etcétera, etcétera. Yo pedí que si nos pudieran enviar esos documentos, los demás consejeros se sumaron a esta cuestión y bueno, pues se hizo ahí una discusión interesante y efectivamente al día siguiente nos enviaron los documentos en donde se dice pues específicamente eso, ¿no? Que ese proceso se debería de haber hecho con absoluta transparencia y siguiendo los más altos estándares de rendición de cuentas y en fin una serie de cosas, pero la realidad, Leonardo, auditorio, es que pues no hicieron eso, no hicieron un proceso abierto, lo hicieron, yo diría, de manera, pues perdón, pero subrepticia, sin siquiera comentarlo. Quiero insistir, si no hubiera habido petición de los consejeros, empezando por mí, pues el tema nunca hubiera salido a la luz y ya nos habríamos enterado, como lo pusimos en nuestro comunicado, por los medios, y nos hubiéramos enterado todos días después. De hecho, en esa sesión, una sesión de nueva cuenta ríspida, creo que no hemos tenido una sola sesión en donde no haya habido rispidez, tirantez, porque, pues, digamos, no puede uno disentir o no puede uno establecer alguna cuestión que no vaya acorde con sus deseos, porque de inmediato hay molestia y enojo. Entonces, esta sesión fue una sesión más de enojo,
molestia, y de pronto, pues cuando nos dimos cuenta de los nombres, una de las consejeras inmediatamente googleó y se dio cuenta que al menos la candidata, ya no candidata, ya la que ya está seleccionada, Socorro, había sido candidata a un puesto por parte de Morena. La verdad, Leonardo, creo que sí debe de preocuparnos hoy que el tema electoral y las autoridades electorales están bajo fuego. Para mí, al menos de forma inexplicable, dado que el Instituto Nacional Electoral ha demostrado a lo largo de los años que ha servido. Es más, las autoridades que hoy nos rigen en al menos 22 estados, es decir, 22 gobernadores y el Ejecutivo Federal y los diputados y los senadores, bueno, pues fueron, digamos, sus elecciones procesadas en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, en ese sentido, pues sí, a los consejeros nos preocupa que una de las personas que va a formar parte de ese comité de selección, que es una especie, perdón por decirlo así, pero una especie de consejo de notables, ¿sí? Es decir, uno esperaría que estuviera ahí gente de primer nivel, con mucha experiencia en muchos sentidos, pero yo diría particularmente en materia electoral, y que además fuera total y absolutamente apartidista, porque pues van a elegir ni más ni menos que a las ternas de quienes van a sustituir a los consejeros que van a dejar el cargo a principios del próximo año. Entonces, digamos, querido Leonardo, que sí hay sorpresa, molestia, porque, pues, por un lado, un proceso que yo pensaría, dada la enorme relevancia, debió de haberse hecho a la luz pública, por un lado, y por otro lado, pues haberse elegido perfiles, particularmente perfiles más idóneos para una situación como esta, y segundo, pues perdón, nos mintieron de nueva cuenta, porque si se llega a leer la versión estenográfica de toda la retahíla de cosas que nos dijeron, que esos perfiles cumplían absolutamente con los máximos estándares y que ellos habían elevado los estándares por encima de lo que les pedía la norma, etcétera, etcétera. Bueno, pues mintieron, igual que mintieron en aquella ocasión que emitieron un comunicado utilizando ahí palabras que nunca había aprobado el Consejo. Entonces, pues para desgracia nuestra, Leonardo, pues sí, hay que decirlo, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos está quedando a deber a la ciudadanía en muchos aspectos, pero particularmente pues en un tema como este tan delicado para nuestra frágil democracia. Muy bien, pues Ángel Trinidad, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. ¡Felices fiestas! Igualmente, querido Leonardo, felices fiestas a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Pues ahí está el testimonio de Ángel Trinidad sobre este asunto. Bueno, hay otros temas. Veo ahora que ya Héctor Astudillo renunció al PRE. Hace un ratito platicaba que habían dicho que votaba y resulta que él dijo, oiga, hubo unanimidad y yo voté en contra. Me explican si desaparecí en un momento de la votación, que no lo hizo, pero bueno, así está el tema en el Revolucionario Institucional. En este caso, Astudillo renuncia. Y hoy tengo la fortuna de tener un desfile de sabios en este programa, porque en un momento más iremos con el doctor Rodríguez en un instante. Él es miembro del Colegio Nacional. Vamos a ocuparnos de ese tema. Bueno, y me enlazo con el astrónomo Luis Felipe Rodríguez. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, señor Curcio, mucho gusto de saludarlo. Decía que desfile de sabios. Hace un momento tuvimos a Julia Carabias y ahora tenemos la fortuna de hablar con usted también, miembro del Colegio Nacional. El tema es efectivamente por los eclipses que tendremos el año próximo. Doctor, oriéntenos. Así es, vamos a tener en México eclipses tanto en el 2023 como en el 2024. Es raro que esto suceda porque los eclipses pues
muy ocasionalmente caen. El último total que vimos en anillo brillante. Dios nos conceda ver muchos eclipses. Entonces, en el 24 vamos a tener un total, doctor. Total, que es una cosa fabulosa, un espectáculo maravilloso. Este total va a entrar, la sombra de la luna va a entrar por Mazatlán, va a recorrer Durango, Torreón y va a salir por Piedras Negras y se va a meter a Estados Unidos y ya terminar en Canadá. Pero se va a poder ver en toda la República. Se va a ver parcial. Para verlo total, tienen que ir a una región, a una franja como de 200 kilómetros de ancho, que incluye estas ciudades. Por ejemplo, desde la Ciudad de México, usted lo que va a ver es que el sol lo empieza a tapar la luna, pero nunca lo tapa por completo, y ya pasa la luna y volvemos a tener la normalidad. Para ver el fenómeno maravilloso del eclipse solar, hay que estar ubicados en ciertas regiones. La banda, como le platico, entra por Mazatlán y sale por Piedras Negras. Pues prepararé un viaje a Mazatlán porque eso vale la pena. Hemos tenido totales, uno allá en los 70, ¿no? En Oaxaca, el de 90 de Baja California Sur, si no recuerdo mal, doctor. El 91 entró por Baja California Sur, pero recorrió y pasó por la Ciudad de México. Se calcula que lo vieron decenas de millones de personas porque recorrió varias ciudades importantes de México, en particular la Ciudad de México. Oiga, además de ser un, digamos, disfrute estético y civilizatorio, ¿a ustedes los científicos, los eclipses, todavía les da oportunidad de experimentar cosas? Cuéntenos. Bueno, y ya ahora no tanto, fueron muy importantes. Digamos, este uso científico culminó en el eclipse de 1919, cuando se comprobó la teoría de la relatividad de Einstein. Fue un evento importantísimo. Pero, un astrónomo inglés, ¿no? Que estaba ahí pendiente. Exactamente. Eddington organiza expediciones a Brasilia y a África y miden este movimiento de las estrellas. Y pues ese es un evento fabuloso. En la actualidad ya no es tan importante porque casi todo hay otras técnicas para hacerlo. Pero sigue siendo muy importante recuperar en la historia eclipses que ocurrieron hace miles de años, porque eso nos ha revelado que la Tierra cada vez rota más despacio. Una cosa de nada, ¿verdad? Pero si no toma uno en cuenta eso, no puede uno decir dónde ocurrió el eclipse. Hay que tomar en cuenta el hecho de que la Tierra cada vez rota un poquito más lentamente porque le está pasando energía a la Luna. Y entonces, si no toma uno en cuenta ese fenómeno, dice uno, no, pues el eclipse de 1500 antes de Cristo se debió haber visto en Europa, y no, se vio en Asia. Y una vez que toma uno en cuenta este fenómeno, ya puede uno explicar los eclipses del pasado. Interesantísimo. Entonces, el del 24 es total y el del 23 me decía anular, doctor. El anular, pues le digo, no es tan espectacular porque ese anillo que queda es suficiente para mantener la impresión de que las cosas están iluminadas. En el total sí se tapa toda la cara del sol y se hace de noche por unos minutos y ya luego se empieza a descubrir de nuevo el sol. Ya. Oiga, la frase esta famosa, creo que se la atribuyen a Newton, de podemos ver más lejos porque estamos en hombros de gigantes. En el caso de la astronomía es portentoso lo que ha avanzado el conocimiento, por lo menos lo que nos dicen a nosotros las imágenes de agujeros negros, los viajes, etcétera. Hemos tenido en 50 años una auténtica revolución del conocimiento, doctor. Completamente, señor Curcios, increíble. Como se hacían las cosas, cuando yo empecé a estudiar astronomía hace ya más de 50 años, a como se hacen ahora es increíble. Ha habido un desarrollo y por ejemplo, acaba de publicar un catálogo que tiene los movimientos, las intensidades, las características de 1,000 millones de estrellas. Es algo increíble, cosas que en mi época se hacían, estudiaba unos 10 estrellas, ahorita ya se estudian miles de millones de estrellas de golpe.
Es apasionante y las vocaciones para la astronomía espero que sigan siendo numerosas, que muchos jóvenes sigan encontrando en este tema que a todos nos deslumbra y fascina, doctor, una forma de vida. Así es. Tenemos afortunadamente muchos estudiantes y en México hay una tradición muy importante de astronomía que se remonta a los pueblos prehispánicos, a los mayas, ¿verdad? Particularmente que registraban todos estos movimientos de los astros y tenían un conocimiento muy detallado de las cosas. Y bueno, afortunadamente esa tradición continúa y sí hay mucho joven y esperamos que pues las condiciones en el país nos permitan que sean contratados y sigan contribuyendo al conocimiento astronómico. Extender nuestro conocimiento. Absolutamente fascinante, doctor. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Les deseo unas felices fiestas. Igualmente, señor Curcio, mucho gusto. El doctor Luis Felipe Rodríguez, hoy acompañándonos, él es un astrónomo reconocidísimo, miembro del Colegio Nacional, y con esta conversación con el sabio nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su compañía, le agradezco su preferencia, siga nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.